wonder how am I still here? And I don't wanna move a thing. It might change my memory. El suicidio es la acción voluntaria de acabar con la propia vida. Es la única conducta destructiva en que agresor y víctima se identifican. No se habla públicamente del tema, son pocos los estudios que existen y las acciones de prevención. Podemos decir que tiene múltiples aristas, jurídicas, sociales, psicológicas, emocionales, pero básicamente es un atentado contra uno mismo. No se puede generalizar en estos casos y hay muchos prejuicios y preconceptos en la sociedad sobre este tema que todavía lamentablemente sigue siendo tabú y se esconde y termina siendo un tema vergonzoso, un tema del que la sociedad en general prefiere no hablar. El suicidio es generalmente previsible, por esto la importancia de una intervención a tiempo. Digamos, si las personas saben que cuentan con personas calificadas, capacitadas, desde las redes, desde los psicólogos, desde los psiquiatras, pueden entender que ese problema que tienen no es un mundo. A veces uno, como dicen, se ahoga en un vaso de agua, pero a veces uno está inmerso en un lago de desconsuelo, de desesperanza, porque las cosas que ocurren en la vida son terribles y no se poseen los recursos necesarios para salir. O se cree, hay creencias erróneas de que no se tienen los recursos. Sin embargo, las personas calificadas en ayudar tienen para informarle a estas personas que están en esa desesperanza, en esa tristeza, de que hay maneras de salir. Primero, con un conocimiento de uno mismo. Primero se tiene que conocer la persona, saber cuáles son sus emociones, cuáles son los estados que lo llevan a pensar y a creer que esa es la única manera de salir de esa situación. A pesar de que sea una problemática muy compleja de abordar, es necesario que la sociedad la enfrente en vez de evadirla. La sociedad nos pide y nos exige demasiadas cosas. Hay que estar perfecto, hay que ser exitoso, todo nos tiene que salir muy bien. Y la verdad que en las sociedades en las cuales vivimos es muy difícil cumplimentar con todo lo que la sociedad requiere de nosotros. Entonces lo que tenemos que apuntar es a dar ayuda, explicar que no es necesario cumplimentar con todo lo que la sociedad nos exige. A veces las personas se exigen de más y sienten que la sociedad le exige, pero a veces uno se tiene que correr de ese lugar para poder vivir dignamente, de alguna manera. El Centro de Asistencia al Suicida de la ciudad de Córdoba se plantea como objetivo justamente el trabajar en la prevención del suicidio de diferentes maneras, a través de la atención y contención telefónica de personas en crisis. Nosotros trabajamos de manera anónima porque nos parece que esto permite a algunas personas que no se animan a hablar de lo que les pasa con los que tienen cerca, el poder comentar, el poder empezar a expresar lo que están sintiendo. Esta línea de ayuda, como tantas otras, son necesarias porque los individuos necesitan ser escuchados. Entonces esta línea de ayuda, como es, no se sabe quién atiende, ¿no? Es anónima. La persona puede confiar, decir todo lo que le ocurre y el personal, los voluntarios, están altamente calificados para responder y a veces derivar y dar, digamos, consejos, entre comillas, para que la persona reaccione favorablemente, recapacite, deponga sus actitudes de violencia contra sí mismo. Es un mito la creencia de que quien avisa que quiere terminar con su vida, luego no lo hace. Todo lo contrario, casi siempre hay un aviso. Es un pedido de ayuda y hay que tomarlo en serio. La institución pretende, por supuesto, insertarse en la sociedad para dar ayuda y explicar a manera preventiva.
el hecho de que estén hablando con alguien que no los conoce y que a lo mejor pueden cruzarse por la calle y no va a saber nunca que es la persona con la que habló, facilita esta comunicación. Además, la persona tiene la libertad de cortar el llamado en el momento que quiere. Entonces esto también incentiva un poco más a que llamen y que se dé una situación de confianza. Es muy importante que el que está sufriendo o el que está solo o el que está mal tenga la posibilidad de hablar con alguien de lo que le está pasando y con un alguien que no lo critique, que no lo juzgue, que no lo rete por lo que está sintiendo, sino que trate de comprenderlo y de ayudarlo a pensar, que es lo que nosotros básicamente hacemos desde el teléfono. Contener, que significa validarle lo que está sintiendo, legitimar eso que le está pasando, y a su vez con eso ya baja mucho los decibeles de esta presión que están sintiendo. La idea de que si alguien habla de suicidarse no lo hará es falsa. La mayoría de los suicidas están indecisos entre vivir o morir. Si se les da la ayuda adecuada, pueden vivir su vida de forma placentera. Tenemos que pensar que la persona que llama es la persona que está luchando con esa ambigüedad, esa ambivalencia, mejor dicho, que produce este fenómeno del suicidio, ¿no? Hay una lucha constante entre los deseos de vivir y los deseos de morir. Entonces el que llama es porque todavía está dándose la oportunidad de buscar algo más. Realmente sí pueden ser ayudados. Hay siempre esperanza, siempre. Hay que buscar ayuda. Uno solo a veces no puede. Que busque ayuda en gente que crea que la pueda ayudar, que llame al 135, que busque algún psicólogo, algún psiquiatra, digamos, que busque desde lo más fácil de encontrar, ¿sí?, a lo más complejo, que todo se puede revertir en la vida y sobre todo que hay que aceptar algunas circunstancias y situaciones que realmente no se pueden revertir. Claro que pueden ser ayudados y por eso trabajamos, porque consideramos que el suicidio es previsible y prevenible. Aprender a ver la vida con optimismo. Ocurren situaciones adversas, pero uno tiene que tener fe, pensar que esto no es lo peor. Hay gente que por supuesto pasa por situaciones peores, tener humor. Uno también tiene que tener capacidad de reírse o de tomarlo de alguna manera un poco más liviana de las cosas que a uno le ocurren. La línea del CASC en Ciudad de Córdoba es el 135 o 426-5755, Centro de Asistencia al Suicida, Córdoba.